de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿A cuánto les gusta ese versículo? Amén. Nos gusta, ¿verdad? Es un versículo conocido, es un versículo muy hermoso, ¿verdad? Que nos habla de una transformación. Amén. A través de la renovación de nuestra mente. Amén. Me llama mucho la atención y de aquí, hermanos, fue, ¿verdad? Nuestro ministerio de mujeres se llama Mujer Metamorfe, ¿verdad? Que es la palabra metamorfe, ¿verdad? Es el significado de transformaos, de una transformación, ¿verdad? A nivel metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis en griego, ¿verdad? Y la palabra que se usa en este versículo para transformaos es metamorfe en griego, ¿verdad? Que esa es la transformación de la que habla, no solamente una transformación así ligerita, ¿verdad? Sino una metamorfosis, o sea, ¿qué sucede en una metamorfosis, hermanos? ¿Verdad? Miramos cómo una larva, ¿verdad? Un gusanito, entra en un proceso, ¿verdad? De transformación para convertirse, ¿verdad? En una mariposa. Algo completamente diferente al gusanito que empezó al principio, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, ese es el significado de la palabra transformaos, ¿verdad? A ese nivel, una transformación a ese nivel, a nivel metamorfosis. Amén. Entonces el Señor quiere que nuestra mente sea transformada, nuestro entendimiento surja una transformación en nuestra vida a través del entendimiento de la palabra. Conforme vamos entendiendo la palabra del Señor, vamos siendo transformados. Amén. Nuestra mentalidad, nuestras acciones, ¿verdad? Deben ser renovadas, deben ser transformadas. Amén, conforme vamos entendiendo la palabra. Entonces, esa es la transformación, hermanos, que Dios espera ver en nosotros. Esa clase de transformación, ese tipo de transformación. Amén. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de algunas cosas, porque es necesario, hermanos, entender, ¿verdad? ¿Cómo espera Dios que nosotros seamos? ¿Verdad? ¿Cómo yo debo ser o qué es lo que yo debo hacer también? ¿Verdad? Mis acciones con mi vida y todo eso. Y hemos hablado, hermanos, y yo creo que todos hemos conocido, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestro pasado, de nuestros errores, ¿verdad? Y entendemos que al momento que recibimos al Señor y que empezamos a caminar una vida en el Señor, necesitamos actuar y ser diferente, ¿verdad que sí? Ya no actuamos de la misma forma y ya no somos los mismos tampoco. Tiene que haber esa transformación, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad?, a la que tenemos que renunciar completamente, dejar a un lado, es al pecado, ¿verdad que sí? Es lo primero que tenemos que hacer, deshacernos del pecado en nuestra vida. Amén. Dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces estoy siendo crucificado, ¿verdad? Juntamente con el Señor. Mi carne es crucificada, tiene que ser crucificada. Si no crucificamos nuestra carne, hermanos, entonces no va a suceder una transformación, ¿verdad? Vamos a seguir viviendo de la misma forma, mirando las cosas de la misma forma, y después nos vamos a preguntar por qué nos pasa esta cosa o tal cosa, ¿verdad? Es porque no hemos sido renovados y seguimos con la misma actitud. Entonces debo de crucificar mi carne. Ya no vivo yo, ya no vive esta Leti, ¿verdad? Esta carne que quiere controlar, que quiere hacer, ¿verdad? Sino que ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que cómo tiene que ser Leti? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer Leti? ¿Cómo tiene que actuar Leti?
Si Cristo vive en mí, Leti tiene que actuar como actuaba Cristo, ¿verdad que sí? Tiene que hacer lo que Cristo hacía, porque ahora Cristo vive en nosotros y tenemos que llegar a ese nivel de transformación, el llegar a la imagen de Dios, ¿verdad? A la altura del varón perfecto, ¿verdad? Esa es la transformación. Algo maravilloso sucede en nosotros, ¿verdad? Y tiene que haber esa transformación, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta soltar algo que sabemos que no está bien, ¿verdad? Alguna actitud que a lo mejor podemos tener, ¿verdad? Algo que nos gusta hacer y no queremos soltarlo, ¿verdad? Si yo le pregunto qué es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? A veces encajonamos el pecado solamente en ciertas cosas, ¿verdad? Pero nos permitimos muchas otras que nosotros no queremos reconocer como pecado, pero pecado es todo, ¿verdad? Lo que va en contra del Señor o cuando no actuamos de la forma que debemos actuar, ¿verdad? Conforme la palabra no lo dice, ¿verdad? Muchas veces sí, es pecado si haces esto, es pecado, estás en pecado si haces lo otro, pero no nos ponemos a pensar que muchas veces en cómo hablamos, ¿verdad? En que dejamos que el enojo, la ira tome control en nuestro corazón, ¿verdad? En tantas actitudes que podemos tener que son pecados, que no agradan a Dios. Pero nuestra mente no ha sido renovada, no ha sido cambiada esa información y nosotros la vemos como que no, yo estoy bien, ¿verdad? Mientras no me vean matando, mientras no me vean drogándome, mientras no me vean haciendo esto, yo estoy bien. Y muchas veces, ¿verdad? Vivimos una religiosidad. Vivimos una religiosidad y solamente, ¿verdad? Estamos señalando, pero no hay un corazón transformado, no hay una mente transformada, ¿verdad? Si nuestra mente no es transformada, nuestro corazón no va a ser transformado y nuestros actos no van a ser transformados, por lo tanto, no hay un cambio en nuestra vida, ¿verdad? El pastor nos decía el domingo, ¿verdad? Que teníamos que tener una mentalidad de atleta, de siempre en ganar, de decir, yo tengo que correr la carrera como para ganarla, ¿verdad? Para agarrarnos del premio, para decir, yo tengo que ganar, ¿verdad? Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando tenemos una mente renovada, transformada, ¿verdad? Ya no quiero vivir más de la misma forma, ¿verdad? Tengo que negarme a muchas cosas. Muchas veces venimos, hermanos, con patrones o porque toda la vida hemos creído que nuestra manera de pensar es la correcta y venimos al Señor y nos seguimos agarrando de mis pensamientos, de mi forma de pensar, en vez de evaluarlos como Dios piensa, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que tener presentes es que tengo que negarme a mí misma. Es que tengo que vivir como que Cristo vive en mí, ¿verdad? Tengo que demostrar que Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Verdad? Él tuvo que negarse a sí mismo para poder cumplir con el propósito que Él tenía. Ay, no, Leti, pero eso es Jesús, nosotros no, nosotros también, ¿verdad que sí? Nosotros también tenemos un propósito y tenemos que negarnos a nosotros mismos, así es que nosotros tenemos que tener esa actitud que tuvo Jesucristo, como nos dice Filipenses, ¿verdad? Esa actitud que hubo en Jesús, ¿verdad? De tomar forma de siervo, de ir a la cruz en obediencia. Y hermanos, es despojarnos, deshacer, rechazar, ¿verdad? No aceptar, no necesitamos, hermanos, hacer cosas que se miren como pecado. Muchas veces nuestros mismos pensamientos, en nuestra mente estamos pecando. Nadie lo mira, pero el Señor sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer que ese pensamiento no agrada al Señor. Amén. Dice Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
el 6:3, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. O sea, ¿qué quiere decir? Que andemos, hermanos, en vida nueva. Y que así como Jesucristo, ¿verdad?, resucitó de los muertos, nosotros también debemos dejar, ¿verdad?, ser sepultados en nuestra vieja manera de vivir, revivir, ¿verdad?, resucitar como Cristo resucitó para tener una vida nueva. Amén, que andemos, hermanos. Quiere decir, hermano, que nuestra vida tiene que ser diferente. Si usted mira su vida en el pasado, ¿verdad?, o cuando usted reconoció que había cometido algún pecado, algún mal, ¿verdad? Y usted se da cuenta de eso, y si todavía al día de hoy usted sigue, ¿verdad?, viviendo de la misma forma y no ha habido un cambio, entonces hay algo que hacer. Hay que renovar nuestra mente. Me hace falta renovar mi mente. Me hace falta que mi mente sea transformada. Si yo no pienso diferente, hermano, si yo no estoy pensando diferente ahora, hace 10 años, hace 5 años, ¿verdad?, mi mente no ha sido renovada, transformada. Por lo tanto, mi vida va a ser la misma. Decía el pastor el domingo, ¿verdad? No esperemos resultados diferentes, ¿verdad?, cuando seguimos haciendo lo mismo. Y es verdad, con la renovación de nuestra mente, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué debemos hacer? A veces decimos, no puedes hacer esto. No. La gente piensa que cuando te acercas a una iglesia cristiana, te ponen un montón de límites, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben hacer esto, te prohíben hacer lo otro y te prohíben. No, ¿verdad? Simplemente queremos obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios dice, renunciar al pecado y vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? De eso se trata. Aceptamos al Señor, ¿verdad? Nos arrepentimos, le pedimos perdón y renunciamos al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué renunciamos al pecado? El pecado trae muerte. Amén. El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, ¿verdad? Ábrele poquito la puerta al enemigo para que entre y verás que va a traer destrucción a tu vida, ¿verdad? Poquito que le abramos a la puerta al enemigo, poquito algo que tú hagas fuera de la voluntad de Dios. Si tú dices, sabes que no pasa nada, voy a hacer esto, no pasa nada, créeme que va a pasar algo. Y va a haber varios lastimados muchas veces. Lastimamos a la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar procesos, ¿verdad? Decía Dylan el otro día que cuando estaba en la escuela, decía que varias veces le ofrecían droga. Y le decían, ándale, no pasa nada. Y dice, yo nunca la probé. Dice, pero una cosa que me hizo no probarla es como que, ¿para qué me voy a echar un problema que no tengo ahorita? Y es verdad, ¿verdad? Esa fue su mentalidad y eso fue lo que lo hizo, ¿verdad? Decir, no necesito esto, no necesito meterme en problemas, no necesito tener un problema más en mi vida, estoy bien, ¿verdad? Porque él sabía que era algo que iba a traer un problema. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que cosas así pasen cuando sabemos que no es la voluntad de Dios, amén, y dejamos que las cosas pasen, que van a traer problemas a tu vida. Entonces es importante, hermanos, cambiar nuestra mentalidad, que nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Para tener resultados diferentes, vivir de una forma diferente. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo que sí debemos hacer cuando tratamos de vivir una vida en el Señor? Es hacer la voluntad de Dios. Y sabes que la voluntad de Dios, como dice aquí, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que Dios tiene planes, hermanos. Dice que planes de bienestar y no de calamidad, planes de bien.
Dios no quiere que tú estés en problemas. Dios no quiere que tú estés en aprietos. Amén. Que tengas que enfrentar situaciones. Entonces Dios no prohíbe, ¿verdad? Sino que Dios protege. Dios cuida. Amén. Y esa es la forma de proteger, hermano. Aléjate del pecado. Entrega tu vida al Señor y vive bajo la voluntad del Señor y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Te vas a evitar muchos problemas. Eso es lo que hacemos en la iglesia cristiana. Amén. Eso es lo que hacemos los que entregamos nuestra vida al Señor. Eso es, hermano, lo que trae bienestar, lo que trae paz a nuestra alma. Amén. Sabemos, hermanos, que tenemos que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Amén. Nos apartemos. Apártate. Apártate de lo que está mal en tu vida. Amén. Apártate, hermano, de cualquier costumbre mala que tengas. Mala costumbre, mal pensamiento, mal hábito. Amén. Aún malas amistades, hermanos. ¿Verdad? Que no traen a tu vida algo que vaya, ¿verdad?, a acercarte o tú sepas que no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Aquí, hermano, mira, tienes que pensarlo. Tu mente tiene que ser renovada. Amén. Tiene que ser transformada porque conforme tú vas entendiendo, tú vas diciendo, ¿sabes qué? Esto me es lícito, pero no me conviene. Puedo hacerlo, pero no me conviene meterme en este problema. No me conviene. Amén. Eso es lo que pensaba Dylan, ¿verdad? No me conviene meterme en drogas. Lo podía hacer, ¿verdad? A lo mejor nadie se iba a dar cuenta. Nadie lo iba a descubrir. Pero no le convenía. Y él entendía que no le convenía meterse en un problema más. Y esa debe ser, hermana, la mente, amén, que debemos tener. Hacer la voluntad, santificarnos, apartarnos, amén. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Apártate del pecado, apártate de lo negativo, apártate de lo que no trae bien, de todo eso negativo, hermano. Tenemos que hacer un cambio. Sabes que hoy a veces hay gente que se entrega al Señor y dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero entregarme al Señor, pero no deja su forma de vivir, ¿verdad? Siguen viviendo de la misma manera. Y de verdad lo miramos, hermano, lo miramos muy seguido, ¿verdad? Que a veces queremos seguir con los mismos hábitos, seguir con las mismas costumbres, pensar de la misma manera. Muchas veces, ¿verdad?, seguir pecando porque cuesta dejar las cosas, pero el Señor nos llamó a santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que nos apartemos, que vivamos una vida, hermano, bien, amén. Vivir agradecidos, hermanos, agradecidos con el Señor, amén, vivir cada día dándole gracias a Dios. Hermano, si algo bueno tienes, ¿verdad? Dice su palabra, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Piensa en lo bueno, piensa en lo positivo, piensa en las bendiciones. Amén, piensa en lo que Dios ha hecho. Aleluya. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. En todo. Esa debe ser nuestra mentalidad. Amén. Esa debe ser, hermano, nuestra mente tomando control. Eso es nuestra renovación. Amén. Dar gracias en todo, poder servir al Señor con alegría. Hacer las cosas con alegría. Cuidar, hermano, tu vida, cuidar tu intimidad con Dios. Amén. Es muy importante, hermano, cuidar la intimidad que tú tienes con el Señor.
Muchas veces tu cuerpo está en la iglesia, tu cuerpo está aquí, o los que están conectados, muchas veces a lo mejor no te pierdes el servicio, a lo mejor estás conectado, a lo mejor miras 20 predicaciones a la semana, ¿verdad? Por tantas predicaciones que hay en las redes, pero si tú no tienes una vida de intimidad con el Señor, que esa es la voluntad de Dios, no vas a ser transformado ni renovado. No va a pasar. Porque no solamente se trata, hermano, de estar ahí conectado y decir, ay, ya voy a cumplir mirando el servicio. No, esto es, hermano, es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Esto es que Dios tome control en tu vida. Es vivir dependiendo de Dios. Amén. Vivir dependiendo de Dios. Viviendo, Señor, esto es tu voluntad, Padre. Esta decisión es tu voluntad, Señor, vivir contento, vivir en gozo. Amén, en plenitud. Eso es, hermano, lo que es el Señor. Y esto lo necesitamos, hermanos, fortalecernos. ¿Cómo es renovada tu mente? Es por el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar si tú dices, sabes qué, nomás leo la Biblia cuando estoy escuchando la predicación, ¿verdad? Que citan algún versículo. Si solamente lo haces así, pues ¿cuándo esperas que tu mente sea renovada? Si no tienes un tiempo para estudiar la palabra, para analizar, hermano, la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, hermano, ahí está tu guía en la palabra. Necesitas leer la Biblia para que tu mente sea renovada. Necesitas estudiarla, escudriñarla. Amén. Necesitamos, hermanos, estar estudiando continuamente, leyendo, estar orando en intimidad con el Señor, tener ese tiempo de oración, tener tiempo, hermano, para el Señor. A veces queremos que Dios haga algo, ¿verdad? Pero no oramos, no pasamos tiempo en su presencia. Amén. A veces hay gente que se te acerca para pedirte un consejo y no sabes ni qué decirle. ¿Sabes por qué? Porque no pasas tiempo en la palabra del Señor. ¿Qué le digo? Pero si tú tienes la palabra del Señor fresca en tu mente, mira, el Espíritu Santo te la va a recordar y vas a decir la palabra en el momento que conviene. ¿Por qué? Porque tienes una relación con el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae paz a tu vida, y eso es lo que trae seguridad a tu vida y estabilidad a tu vida. Amén. El vivir conforme la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aleluya. Así es que, hermanos, necesitamos que nuestra vida tenga una transformación. Y para tener una transformación, hermano, dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esto, Señor? ¿Cómo piensa el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo piensa el Señor? 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice la palabra, hermano. Tú tienes la mente de Cristo. Y esa es una mente, hermano, que entiende la voluntad de Dios. Amén. Una mente que escudriña el corazón de Dios. Amén. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pensar como el Señor, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Tu mente tiene que ser transformada. Tu entendimiento tiene que ser transformado, renovado. Amén. A nivel metamorfosis, hermano. Amén. Esa transformación debe haber. A nivel metamorfosis debe de estar esa transformación en tu mente. Amén. Fíjate que nuestro actuar es diferente. Amén. Tu actuar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, hermano, va a ser diferente. Amén. Fíjate, tu mente es tan importante, tus pensamientos son tan importantes porque todo lo que está aquí, amén, todo lo que entra en tu mente
va a bajar aquí a tu corazón. Amén. Lo vas a sentir y lo vas a actuar. Si es negativo, va a estar aquí y lo vas a llevar a cabo. Amén. Que es el pecado. Pero si también lo positivo, lo de Dios, te llenas aquí de Dios, entonces lo que actúes, hermano, va a traer vida, va a traer paz, va a traer bienestar. Amén. A tu vida, y esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo se va a reflejar, amén, en esto. Es importante, hermano, ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Cuál es tu forma de pensar? Amén. Tenemos que evaluar nuestros pensamientos. Si yo tengo una idea, yo tengo que saber que esa idea que yo tengo aquí, amén, está de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, puedo ir a la Biblia y puedo mirar que Dios piensa de esa manera. Amén. Entonces digo, ok, Señor, entonces estoy correcto. Pero si yo tengo un pensamiento aquí, que yo no lo encuentro en la palabra, amén, o algo contrario, entonces, hermano, ¿qué es eso? Eso quiere decir, hermano, que debemos rechazar eso. No es la voluntad del Señor. Amén. Nuestra vida, nuestras emociones. Amén. A veces nuestros actos, hermano, dependen mucho de tu estado de ánimo. Y tu estado de ánimo depende mucho de tus pensamientos. Amén. Dependen mucho de tus pensamientos. Si tú tienes pensamientos negativos, amén. Si estás batallando en tu mente con pensamientos negativos, todo mal, preocupándote por todo, ¿verdad? El enemigo manda 1000 dardos a tu mente, ataca tu mente, el enemigo, olvídate. Quédate un ratito con tu mente así distraído y vas a ver cómo el enemigo manda un pensamiento negativo. Y si tú te estancas en ese pensamiento negativo, que nada tiene que ver con Dios, ese pensamiento, hermano, te va a causar tristeza, ¿verdad? Depresión. Y vas a estar ahí batallando con ese pensamiento, hermano. Es renovar tu mente, renueva tu mente. Les he comentado varias veces que en una ocasión, yo ya sacando a flote al Dylan todo el tiempo, ¿verdad? En una ocasión decía, es que yo no voy a poder nunca hacer esto, es que Dios esto me dijo y mira que no sé qué, y es que yo no soy capaz y mira que no lo voy a hacer, y que puro no y no y no y no y no y no. Y eso estaba en su mente. Todo no y no y no y no. Agarré la Biblia y le dije, enséñame aquí, ¿dónde dice lo que tú me estás diciendo que eres? Dije, enséñamelo aquí. Y así, porque estaba hasta frustrado diciendo, es que yo esto, yo lo otro. Negativo. Todo lo que Dios dice que tú no eres, Él estaba diciendo que era. Ya no sabía cómo callarlo. Agarré la Biblia y se la puse enfrente y le dije, enséñame aquí donde Dios dice que tú eres lo que estás diciendo. Dímelo aquí, dime aquí. Si Dios lo dice está bien, le dije, pero dime aquí dónde dice. No, pues no dice. Entonces, si no lo dice Dios, ¿quién lo dice? ¿Le vas a creer más al diablo que a Dios? Amén. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y esa debe ser la renovación de mi mente. ¿Por qué? Porque entiendo la palabra, entiendo lo que Dios me dice, ¿verdad? Y eso trae paz y es la voluntad del Señor. Pero a veces, hermanos, le creemos más al diablo que a Dios, ¿verdad? Y vivimos preocupados, vivimos desesperados, ¿verdad? Por tanta cosa, tanto dardo que el enemigo pone en nuestra mente que no es la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, a fin de tener la mente de Cristo, obviamente debemos primero, ¿verdad?, tener fe en el Señor. Creer en el Señor, tener fe, hermano, que lo que Dios dice es verdad, lo que Dios te dice, lo que Dios te promete, lo que Dios habla de nosotros, amén. También, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida bajo la influencia de Dios, dirigidos por Dios. Amén. ¿Quieres tener paz, hermanos? ¿Quieres renovar tu vida? ¿Quieres renovar
Tu mente, tus pensamientos, amén. Tienes que vivir bajo la dirección de Dios, bajo la guianza de Dios, amén. Hay momentos, hermano, en que debes de parar. El otro día hablábamos esto con Denise, ¿verdad? Y le comentaba yo a Denise, le decía, es que hay momentos en el que tienes que detenerte, en el que tienes que parar y tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? Amén. Hay momentos que nuestra mente quiere correr, pero Dios dice, detente, espérate. Y es importante, hermano, vivir bajo la dirección de Dios, bajo el tiempo de Dios. Amén. No conforme nuestra mente, hermano, tu mente te va a engañar. Amén. Porque es bombardeada. Es bombardeada. Entonces tu mente, hermano, tiene que ser renovada de tal forma, amén, que sepa discernir de dónde viene ese pensamiento. ¿Viene de Dios o viene del enemigo? Amén. ¿Es para mi bienestar? ¿Es la voluntad perfecta, agradable de Dios? ¿O es que el enemigo quiere destruirme? Amén. Todos, hermanos, todos batallamos con nuestros pensamientos. El enemigo manda dardos, dardos y dardos. Amén. Haciéndote sentir, ¿verdad?, abajo. Queriendo destruir lo que Dios está haciendo. Amén. Queriendo no cumplir, estorbar en el plan que Dios tiene para nosotros. Pero nuestra mente, hermano, tiene que estar tan renovada para decir, ese pensamiento no es del Señor, y rechazarlo. Amén. Porque Dios tiene planes de bienestar. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Yo pienso de una forma humana y mi carne es débil y mi mente es débil. Amén. Pero Dios, hermano, Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Así es que es importante, hermano, amén, tener fe, vivir bajo esa dirección, amén, de Dios y dejar que el Espíritu Santo, hermano, amén, nos vaya llenando de sabiduría. Amén. El Espíritu Santo nos da sabiduría a través de ¿qué? A través de su palabra. La sabiduría, hermano, quiere encontrar sabiduría, se encuentra en la Biblia. Ahí se encuentra la sabiduría. Amén. Ahí está escrita, hermano. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo, hermano, nos da sabiduría a través de su palabra. Por eso es importante, hermano, comprender la palabra de Dios. Amén. Es importante entender y comprender la palabra del Señor para que nuestra mente sea transformada. Amén. Transformada de tal manera que dice, no te conformes a este siglo. No te conformes, hermano, a este siglo. No te dejes llevar porque todos lo hacen. Porque ellos están haciendo eso, yo también lo voy a hacer. No pasa nada. No te amoldes, hermano. No te amoldes a este tiempo. Amén. No te amoldes a lo que está pasando ahorita, hermano. Nosotros no somos de aquí, no nos vamos a quedar aquí. Tú y yo tenemos un propósito. Amén. Estamos de paso. Amén. No pertenecemos, hermanos, aquí. Aleluya. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Amén. Del entendimiento. Deja que tu mente comprenda la sabiduría de Dios. Deja que tu mente sea transformada por el Espíritu Santo a través de que tú comprendas la palabra. Aleluya. Ahí, hermano, cuando tú vas comprendiendo la palabra del Señor, tu mente está siendo renovada. Créeme que tus pensamientos van a ser diferentes. Amén. Tú vas a ser diferente porque tus pensamientos son diferentes y va a haber un cambio positivo en tu vida. Va a haber un cambio, una transformación. Amén. Una transformación a nivel metamorfosis. Una renovación completa. Aleluya, amén. Una vida renovada trae una vida conforme a la voluntad del Señor. Cambia lo negativo por lo positivo.
Amén. Medita, hermano, medita, amén, en esto. Llega un pensamiento malo, deséchalo, cámbialo por uno positivo. Amén. Un pensamiento, hermano, de bienestar y no de calamidad. Amén. Deja que el Señor te llene de paz y no de ansiedad. Que no haya ansiedad en tu vida, sino al contrario, que haya paz. Paz en tu vida. Amén. Que haya felicidad en vez de tristeza. Amén. Cantos de alegría en lugar de luto, hermano, dice su palabra. Amén. Él cambió nuestro lamento en baile. Imagínate a ese nivel de transformación. Aleluya. Y esta es la transformación, hermano, que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Una transformación, hermano, para dar fruto en nuestra vida. Que tu vida sea una vida productiva, una vida positiva, una vida que inyecte, hermano, a los que están alrededor de ti. Amén, hermano. Hoy vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra mente. Amén. Ponte de pie. Voy a pedirle a los muchachos que pasen. Aleluya. Dejemos, hermanos, que Dios transforme nuestra mente. Yo quiero hacer una oración en esta tarde. Aleluya. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que renueve nuestros pensamientos. Que renueve, hermano, Padre, tu forma de pensar. Padre Santo, Señor. Padre glorioso, tú conoces, Dios, porque no hay nada oculto, Dios. No hay nada oculto. Nada oculto. Podemos esconder, Señor, de los demás nuestras acciones. Podemos muchas veces mentir, aparentar. Pero a ti no te podemos engañar, Padre Santo. A ti no, Dios. Yo sé, Padre Santo, Señor, que tú escudriñas cada mente, cada corazón. Y tú nos has llamado, Dios, para vivir una vida en plenitud. Padre Santo, tú anhelas ver mentes transformadas, vidas transformadas, Señor. Padre Santo, donde el enemigo ha hecho daño, pero ya no lo hace más, Padre, porque la sabiduría, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, no se lo permite, Padre. No le permite al enemigo entrar en la mente, en los corazones, Dios. Oh Padre Santo, Señor, hoy te pedimos, Dios, que renueves, Dios, nuestro entendimiento, Padre. Renuévanos, Señor. Renueva, Señor, nuestra vida, Padre Santo. Padre precioso, Señor, sabemos que es un año, Señor, de nuevos comienzos, Padre Santo. Nuevos comienzos, Señor. Oh Padre glorioso. Y nuestra mente, Señor, necesita renovarse, Padre Santo. Nuestro entendimiento necesita renovarse, Señor bendito. Oh Padre glorioso. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, desechamos todo pensamiento, Señor, negativo que quiera tomar control en nuestra vida, en nuestra mente. Desechamos y cancelamos todo dardo del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, queremos vivir una vida diferente. Una vida diferente, una vida renovada en ti, Señor. Oh Padre glorioso, Padre Santo, transforma nuestra vida. Puedes decirle al Señor: Señor, transforma mi vida. Transforma mi vida. Transforma mi vida. Oh Padre Santo, transforma mi vida. Transforma mi mente, mi corazón, Señor.
Oh Padre glorioso, llénanos, Señor, de tu sabiduría. Trae, precioso Dios, Señor. Trae un nuevo corazón, una nueva mente, Padre. Oh Padre Santo, Señor, una mente, Señor, que te adore. Una mente, Señor, que obedezca tu voz, Padre glorioso. Oh Padre, un corazón sano, renovado, Señor. Oh Padre glorioso, una mente entendida, Señor. Entendida, Señor. Oh Padre glorioso, a tu voz, a tu palabra, hermoso Jesús. Oh Padre glorioso, bendecimos tu nombre, Señor. Entendemos, Dios, entendemos. Padre, en nuestra mente finita, Señor, entendemos, Padre, que lo único que tú anhelas, Señor, es algo bueno para nosotros. Es lo mejor para nosotros, Dios. Lo entendemos, Señor. Oh Padre Santo, Señor, renueva nuestra vida. Renueva nuestra vida, Señor. Renueva nuestra vida. Oh Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Aleluya. Digno, 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 digno eres, Dios. Digno eres, Padre. Aleluya. Aleluya. Puedes adorar en esta noche. Puedes adorar en esta noche. Vamos a adorar en esta noche. Aleluya. Oh, glorioso Dios. Glorioso Dios. Glorioso, santo, santo, santo. Aleluya. Santo eres Dios. Digno, 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 digno. Oh Padre glorioso, queremos estar en tu presencia, Padre. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Adora, 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 adora. Aleluya. Vamos a continuar con la alabanza. Vamos a continuar con adoración. Aleluya. Porque en la búsqueda del Señor, ahí está. Ahí está el Señor renovando. Amén. Ahí está el Señor trayendo libertad. Ahí en su presencia. Ahí mientras tú adoras, Dios está obrando. Aleluya. Ven delante del Señor y adora. Ven delante del Señor. Aleluya. 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 Dile al Señor, aquí estoy. Aquí estoy como tierra fértil, Señor. Aquí estoy con un corazón entendido, con una mente entendida, Padre, para adorarte. Aleluya. Oh, santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Digno eres Dios, digno eres Dios, digno eres Dios. Oh, Espíritu Santo, Señor, derrama, derrama tu presencia, Señor. Corazones, Señor, Padre Santo, que necesitan sanar, Padre. Mentes que necesitan cambiar, Padre glorioso. Conforme a tu entendimiento, Dios, pon en nosotros, Señor, tu mente, oh Dios. Que todo pensamiento vaya cautivo a tu obediencia, oh Dios. Aleluya. Oh Dios. Digno, 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 digno. Adoramos, adoramos, adoramos tu nombre. Aleluya. Tienes el control, Dios. Vamos, Señor Padre. Queremos adorarte. Queremos adorar para escuchar cantar todo es realidad y el tiempo no existe más. te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, adóralo, adóralo, adóralo. Aleluya. Ahí está y apunto a ti, puedo contener cuando me miras bendiciendo, Padre. Aleluya. nada que decir, Eres digno, eres digno, eres digno. Aleluya. Oh, glorioso Dios. Glorioso Dios. es mi fiel amigo. Dulce caminar, Te bendecimos, Señor.
dulce caminar. Quédate conmigo y no voy a volver atrás. 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 Sin ti yo pierdo. Sentido al vivir. Yo ya no puedo estar lejos de ti. Vengo rendido. Di mi Señor, toma mi vida, nuévala, mi Dios, y estoy dispuesto para mí, solo para ti. Te entrego mi todo, te quiero servir, quiero vivir y sentir solo tu presencia, saber que sigues cerca de mí. Quiero seguir siempre en tu camino, ver que estás cerca de mí. Sin ti yo pierdo. Sentido al vivir. Yo ya no puedo estar lejos de ti. Vengo redimido. Di mi Señor, toma mi vida, nuévala, mi Dios, y estoy dispuesto para vivir solo para ti. Te entrego mi todo, te quiero servir, quiero vivir y sentir solo tu presencia, saber que sigues cerca
para mí, solo para ti te entrego mi todo. Te quiero servir y estoy dispuesto para mí, solo para ti. Te entrego mi todo. Te quiero servir, quiero vivir y sentir solo tu presencia, saber que sigues cerca de mí. Quiero sentir por siempre en tu camino, saber que sigues cerca de mí. Solo tu presencia, saber que sigues cerca de mí y quiero seguir por siempre en tu camino, saber que estás cerca.